tipo, yo fui junto con el Noxito y el Noxito me tocó inapropiadamente sin mi consentimiento. Le tocó la jalea. Me tocó jalea. No le crean. No le crean. ¡Basta! Lo que me acuerdo es que cuando me fui para Santiago una vez, el Cloud dice que me robé la sábana, como que me hice bolita y agarré toda la sábana. Así que pido perdón desde ya si es que llegamos a compartir cama, Gichi. Me voy a llevar mi kigurumi, mi kigurumi para que no me dé frío. Perdón. Hola, gente. Hola. Hola. No nos comparten la pantalla. ¿Verdad? Bueno, íbamos como 3 horas hablando y nadie me dijo nada. Ya, pues Magna, ponte bio. Uy, Hola, no tengo contenido. Hola. Yo ese. perdón. Ya, ahí está, ¿se ve? Estaba tomando sopita. Qué rico, quiero sopitas. Le estaba diciendo al Yo Magna estoy que en iba a revisar después de este si había sopitas. Pero igual no confío mucho porque la última vez que revisé estaban todas vencidas y no me iba a comprar al súper. Que pasó, padrino? Papita, no Hola, se Tomeyo, dice, sí. bienvenido al stream. Es un mito. Ahora tomé yo. Ya, todos están tomando sopa menos yo. Ok. Me Sopita. odian. Tomé sopita, yo comí chuletas con puré. Qué rico. Hoy día mi mamá hizo Ay, qué cazuela. rico. Por cierto, gente, en el canal de VOD ya subí todo del Run. Ahora ustedes tienen que encontrar el canal de VOD. Porque no lo tengo puesto Eso como depende de panel. ustedes. Claro, eso depende de ustedes. Me Maldita acabo de dar sea. cuenta de que el chat del Noxito del ladito está mal centrado. Se Shh, sale un pixel. Cállate, bicho. A ver. ¡No! A Me da ver. toque, me da toque, Oh. me está dando toque, me está dando toque. Noxito me estáis matando. Oh, estoy en comercial, así que no veo. Ah. Guaja. Puta, después lo arreglo. Oh, verdad, weón, yo no lo puedo dejar de ver, Gichi, por la chucha. Te dije, Yo que te quiero, yo que te amo. te dije. Es una RG, tenemos que descubrirlo, claro. Sí. Que son bacanes los ARG. Sí, está quedando la cagada con el de Deltarune. ¿Cuál? Hay una RG donde en un sitio bien oculto de Deltarune, como que se te hace una pregunta, Ujú. tú dejas como tu respuesta y tu mail y luego como que te contestan después. Pero son como por rondas. Tipo, si a la primera pregunta como que la chuntaste, pasé a la siguiente ronda para la siguiente pregunta. Increíble. Y es como, ¿dónde sonreirá? El RG del Tarrón tienes que decir por qué no le conviene una traducción al español. Ya, pues apúrense, traductores. Ya, pues Magna, partiste a traducir. Mira, te diría por qué, pero sería spoiler. Magna, partiste a traducir para que tenga sentido la traducción. ¡No! ¿Vieron el video de Messi y Spider-Man, weón? Me caí de la risa. ¡Guau! Oh, se lo mandé Yo cuando soy igual Luigi. Se lo mandé al Harpuy y después le mandé como el video de verdad y me dijo, como que no es ella, weón. Y yo, no, es canon. I can fucking No. believe Messi es canon. Eso no era ella. Spider-Verse. No, ¿No era ella? No era ella, es un video oficial. ¡Qué chucha! Espera, les voy a mandar el que le mandé al Harpuy. Bueno, gente, quedamos que investigamos y vamos lleno al cabro chico al juicio, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Cabro, pendejo de mierda. Que llegó Mía y dijo, oye, Fenix no podía hacer ni una wea bien, todo el mundo venía a arreglar yo. Y vino acá y lo arregló todo. Y dijo, ya mira, este pendejo reculeado va a salvar tu caso. ¿Cómo? Ahí veis tú. ¿Cómo? No lo sé. Bueno, gente, en lo que saca la traducción los fans que trabajan gratis de Deltarune, vamos a terminar nuestro capítulo de Saturno y a ver en lo que si lo terminamos sacan la traducción del capítulo 5 para seguir Exacto. jugando Deltarune. Los Delta y los Run y ya no puedo seguir esquivando. He visto muchos diseños de personajes que me gustan y quiero saber más de ellos. Tengo que inventar diseños de personajes para que el Noxito se despiste. Tengo que diseñar Bueno. al Noxito Deltarune para mandártelo y le hagáis el reactivo. Muy bien. ¿Cuántos diseños Yo de lo- Noxito vas a crear? Sí.
Si fuera por mí, mi arpa sería puros noxitos. Yo lo único que voy a pedir es que hagan la Susi con la cinta. Es el único spoiler que agarre. Noxito Dark Multiversos Noxito. Uy. Estábamos justo antes de empezar el stream hablando con el Magna de cómo sería Noxito. Bueno, iba a ser un once aparte, pero va a venir de Noxito lo más probable. ¿Cómo se llama? En Undertale y Deltarune. A ver, 19 Se de viene el octubre. Deltarune. 9:42. Juzgado de distrito, vestíbula de acusados número. ¿Verdad? ¡Noxito! Necesito que te hagas que veas Murder para que te obsesiones y me acompañes a hacer un no sé de Murder weón. ¡Ya! Me gustan mucho los diseños de Murder en verdad. Así que me haría Así que uno. apúrate. Así que Ujú. apúrate Yes, para poder hipear sola con un museo, weón. Ya tú juégate de Freak Circle para que yo pueda hypear con alguien. Lanzac, no estás acá en el stream, pero lo voy a decir igual. Lanzac, vuelve, por favor, tenemos que seguir leyendo, lo ama. Están hablando de Columbina y no puedo leer porque no está. Porque estamos leyendo las preguntas juntos. Yo, una Spider, sí, tengo una Spider Zona. Cuando salió la primera película me lo creé. Y ahí quedó. Sí, yo me acuerdo. Yo lo recuerdo. Cuando hablaba mucho con la Gishi. Ahora hablo con la Gishi. Igual, cuando hablaba mucho con la Gishi, ayer. Ayer. ¡Hola! Señor Wright, Ese es mi nombre, no me lo gastes, ¿sí? ¿por qué tiene tan mala cara? Ah, no es nada. En serio, no pasa nada. ¿No es cierto, Mía? Ay, no, ella tiene peor cara que yo. Fénix. Tu cliente es prácticamente un hombre muerto. By the way, empecé a jugar DVD. Le dije al nana, dame una semana y me hago unos de DVD. Y el Harpullo me dijo, Noxito, no podéis culiarte a todo lo que veáis. Ah, ¿cómo le dices que no a Nicki Minaj? Tal vez por eso me siento tan identificada con él. Por favor, no me Porque metas los chistes dos estamos sobre muertos. Para empezar el juicio no tenemos defensa alguna. Pero si el señor parece inocente de verdad, deberíamos poder encontrar alguna prueba de que se haya omitido y lo demuestre. ¿Algo que se haya omitido? Tenemos que encontrar a los Fénix hoy mismo. De lo contrario, perdemos. Wow. Bueno, pierdes tú porque yo estoy muerta, así que Claro. no me importa. ¿Qué más puede perder ella? Eso no Yo ya va lo a perdí ser todo, nada ya perdí fácil. la vida. Lo último que se pierde es la vida. Ah, Quieren bueno, yo... quitarme el río. 19 de octubre, 10 de la mañana, me voy a servir, creo que un agüita caliente para mi mate. 19 de Pensé que se iba a octubre. servir la sopita. Digo, ya me aburrieron ustedes con su sopita. Yo también, bueno. Y cambia stream de cámara, ¿se imagina? 19 de La octubre, 10 de sopita la cam. mañana, juzgado distrito, tribunal número 4. Se abre la sesión para el juicio del señor Leoncio Ferrer. La fiscalía está lista, su señoría. Ay, se enfrió mi agüita para el mate. Es un día triste. La defensa está lista, su señoría, y se me enfrió el mate. ¡Vaya a calentar el mate! ¿Y cuál es su declaración inicial? Señor Edgewood. Bueno, a Fénix se le enfrió el agua del mate. Basta con mi mate. Y no comparte. Sushi a 12 lucas. No se habla de ese sushi, weón. Estaba rico igual, valió la pena. 20 piezas a 12 lucas. Ayer Wow. descubrimos que aparte de las 12 lucas de sushi, el mate se habría enfriado. Hola, Moisés. Hoy quisiera mostrar pruebas de que no tuvieron nada que ver con el asesinato. ¿De acuerdo? ¿Puede llamar a su primer testigo, señor Edgeworth? Edgeworth. Perdón.
Me pregunto si será la productora. La fiscalía llama al señor Salmonella al estrado. ¡La puta madre! Oh, el director. Testigo, indíquenos su nombre y profesión y la última vez que se bañó, por favor. Esto no pasó. Solo los normies se bañan. ¿Cuáles son sus modales? ¿Qué son? ¿Qué soy? El Literalmente buen preguntando, weón. Es decir, el tu buen nombre. que... Pensé que sabías. Ese mismo. No me acuerdo el nombre. El, Es la voz de Armin, creo. sí, el Héctor Urrieta, weón. Héctor. Creo que el Magno no Uretra, sabe o el sí Héctor sabe. Uretra. ¡Oh, el director! ¡Yo Samuel de Acero! ¡Noob XD! Dios bendiga a este personaje solo porque el Magno me da mucha risa haciéndolo. Salmonella, soy el director de televisión. ¿Está usted en el estudio del Global, el día del asesinato? Sí, señoría. ¿De acuerdo? Declárate a la corte lo que sucedió ese día, por favor. Hágalo rápido. Phoenix, Yo. empecemos por desacreditar su declaración. Si Ferrer es inocente, ya sabes lo que eso significa. Alguno de los presentes en la cabaña mató a Tillo. Claro. No tardará nada en echarme toda la presión encima. Digo, el día del asesinato. Estuve en los estudios de cada 9 ese día. Pues desde la mañana estuve haciendo que ensayo de una escena de acción. Ay, no. Llevó mucho tiempo, más de lo que esperaba. Que todos los demás iban a almorzar en la zona del personal. Nunca me invitan. ¿Por qué será? Pero como tenía una reunión en la cabaña del estudio 2, me solté el almuerzo. Míralo, se ve tan tonoto. Él nunca mataría a nadie. Ya está comiendo una chuleta, Sí, una chuleta. como yo. ¿O cómo era? La reunión dura hasta alrededor de las 16. Durante la reunión, pues estoy casi segura de que nadie se levantó de su silla. Eso es todo. Eso es todo. Ya, te escuché. Eso es todo, amigos. El señor Tillo falleció a las 2:30. Y según su declaración, usted estaba en una reunión en ese momento. Señor Wright, ¿puede comenzar con el interrogatorio? Sí, sí, señoría. Bueno, estuve en los estudios cerca de... hasta la español y yo, bueno, siempre llego a esa hora a trabajar. No, puedes llegar a cualquier hora si lo estamos en la industria. Me da paja levantarme temprano. Sí, conozco muy bien los bichos raros de tu industria. Puede que sepa, estuve muy 4 de 0 de todo este día. Carita triste. Porque rolea. Cuéntanos más sobre eso. Durante la mañana estuve haciendo un ensayo. En la zona del personal. Sí. Teníamos una escena de lucha entre esos morenos y magia. Ahora de mal pago. ¿Hubo alguien más presente durante el ensayo? Oh, sí, la guardia se quedó en la visita y lo vio todo. ¡Lol! LOL. Se puso a mirar a Tillo. Puede creerlo. Bueno, no le falta capacidad pulmonar para eso. ¿Alguien más? Ahora nosotros 4. Llevo mucho más tiempo del que esperaba. Ay, no, ¿por qué se extendió tanto? Uy, no se ahogue, tú ves ese mate. Ya no tengo Está agüita frío. caliente. El No, mate frío. me tomaré mi Mate agüita frío. nomás. Ahora que está helada tengo agua. Seguro que ya sabes esto, pero... Bueno,
Mira, él se torció el tobillo durante el ensayo. Cierto, no te hizo tambaleo. Bueno, por culpa de eso me perdí el almuerzo, la puta madre. Fuck my life. Fuck my life. Fuerte merienda luego. You are stupid, te amo. Ya también. ¿Qué fue lo que almorzaron exactamente? No, uy, sopita y... Ahora que la menciona, hay un plato con sobras de sopita en la zona del personal. Cuando dice todos los demás, el testigo se refiere a que no comió con ellos. O sea, no comió sopitas. No No me dieron mi sopita. Pero tenía una reunión en la cabaña del estudio 2, me falta la mesa. Entonces al final no pudo comer nada. No, nada de sopita, ¿puede creerlo? No tenía la sopita. Debió ser muy duro para usted. Me Fénix, comería un Maruchan. ¿Sí? no hay nada que te parezca un tanto extraño. A ver. De hecho, hay algo que me hace ruido. Señor Manela, recién dijo al menos nada de chuletas. Es decir, que comió otra cosa, ¿no es cierto? Estábamos hablando de sopitas. ¿Verdad? Cambio por sopita. Pero sí que tengo que chocolate. No me morí. No, qué miedo. ¡Qué asco! Digo, entiendo. Eso es todo. ¿Estás seguro de que había encontrado algo? Alguien duró hasta alrededor de las 16. ¿De qué hablaron? Mucha. De la historia de Samurai de Acero y de nuestro presupuesto. Escucha, los patrocinadores me dicen, señor Mandela, los libretos ya son especiales para los niños. ¿Puedo creerlo? Puta madre. Señor, no podemos poner señoras desnudas corriendo por la pantalla. ¿Qué no? era No familiar. respetas mi visión de artista. No, la visión, Toby. Generación de cristal. De hecho, sí que puedo. Entonces, nadie se fue de la mesa en toda la reunión. Durante la reunión, pues, estoy casi seguro de que nadie se levantó su pie. ¿No se tomaron ni un solo descanso? Ay, bueno, sí, seguro. Estás mintiendo. Me la ¿Por qué- suda. ¿Por qué estás sudando tanto? Qué asco. Si tuviera alguna idea, esperaré a que se me ocurra algo y lo atacaré más tarde. ¡Oh, no! Fénix, ¿Viste? recita tu embat. Será el fin para Ferrer. Cuestiónalo en todo lo que puedas y averigua sobre qué está mintiendo. ¡Claro! Lo estudio desde cerca de las 9. De mañana estuve haciendo una... A ver, voy a revisar las weas estas. Murió a las 2:30, cosa la parte de señalamiento. Esta es la foto de las dos. El mapa, el arma homicida, la que estaba rota, pero no con una cinta. Esta era una mesa. ¿Verdad que conseguimos esto? De aquí el camino en la escena de crimen entre las 14:15 y las 16. Ajá. ¡Chori! ¡Tanto Hola, tiempo, Chori! Y tiene fotos de todas las batallas y escenas victoriosas samurai de acero. A ver, durante la mañana estuve haciendo un ensayo, llevó mucho más tiempo del que esperaba. Vi que todos los demás iban a almorzar en la zona del personal, pero como tenía una reunión en la cabaña del estudio, me salté el almuerzo. La reunión duró hasta alrededor de las 16, donde esta reunión pues estoy casi seguro de que nadie se levantó de su silla. ¿Y si le prefieren la última? Creo que sí. A ver. ¿Cómo está, Chori? Ánimo con los estudios. ¿No se tomaron ni un solo descanso? Bueno. Leí acá. No, ¿por qué no hubo ni estará un haciendo descanso. Si tuviera alguna idea, esperaré a que se me ocurra algo y la atacaré más tarde. ¡No se me ocurre! Quizá... Voy a guardar.
Pero quizá presentarle el mono porque si se cayó se habrán levantado, ¿no? Aquí por el ruido. Cierto, tal vez se Pero habría ella levantado. me levanto. ¡Me levanto! Voy a Me guardar. levanto. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. A ver. A ver, ¿y si le presento la cabeza al mono? ¿Porque se cayó? No. Su señoría, esa afirmación contradice esta prueba. ¡Ah! ¿Qué mierda está hablando? ¡Chame! Objeción denegada. Al cárcel con el señor Wright. Ups, no salió como esperaba. ¿Puedo presentar perfiles? No. Estaba en el estudio 2. Ujú, Regresen en su cosa. Duró hasta alrededor de las 4. ujú. El... ¿Cómo sabía eso si la... No, espérate. Sé que el mono hace ruido cada hora, Sí. ¿no? Sí, hace No sé si escuchó la llamada, pero hice sonido de mono. ¿Sí se escuchó? Ah, menos mal. Hasta alrededor de las 4. Yo creo que tal vez tenga que ver con eso. A ver. No. No. Señoría. Uy. Ay, perdón. Ah, Ups, no sabía cómo no era esperaba. eso. Pero se saltó el almuerzo. A ver, Momento. ¿qué es lo que muestran exactamente? Chuleta. ¿Cómo sabía lo que estaban comiendo si se saltó el almuerzo? Iban a almorzar la zona del Cenar personal. peruana desaparece. La zona del personal. Es una causa perdida. A ver, creo que tiene que ver con esto porque no podría... Pero Los que planos presentar los ay, en la zona del personal. no creo que sean los planos, pero probemos con tal cargamos el save, ¿no? Ujú, sí. No. No. ¡Oh! A ver, la Oh. grabación tiene claro errores, su señoría. Ay, no. No me Ala, dijo error. Bronowski. Hola, Bronowski. Vamos a acelerarlo. Ay, ¿acaso me equivoqué? Sí, porque somos idiotas, no somos una neurona. Ah, quizás podría presentar la foto, porque es la segunda foto. Y quizás A la ver. primera foto que sacaron es uno de ellos. Ah. No. ¿O sí? No. No hay esta relación, ¿verdad? Tal Ah. vez... tal vez estás como en lo correcto, tipo... Si fueron al estudio... Desde al... Ah, espera, tengo una idea. debieron haberle sacado fotos. Espérate. Primero voy a cargar. Sí, cargue el asunto. No Porque estoy si opinando pasaron nada de- porque estoy cargando, no sé. No entiendo tampoco qué hacer. O sea, mi otra idea era presionarlo y cuando dice no, y como que se pone como a dudar, quizá ahí presentar la foto. Ah. Espérate, tenés razón, estaba dudando de cuando estaba haciendo el ensayo. Sí, pues. No, pues cuando le preguntamos A ver. aquí que nadie se levantó de No, su pero silla, antes también. aquí, nos dieron un solo descanso. Acá. Ujú. Ah, pero no Pero- puedo presentar. No puedo presentar cosas. Ah, bueno, podemos verlo en el ensayo también. A ver, Ujú. lo bueno es que acá no perdemos puntos. A ver, espérate un poco. Acá, Mira, ¿no? eso. Estuve haciendo un ensayo con una escena. A ver, probemos a presentar. ¿Qué tal si presionamos? A ver, presiona. ¿En la zona del personal? ¡Dios!
juez? Perdón. Perdón, que me distrae un poco. Vayamos a una escena de lucha entre el samurái de acero y el magistrado mermado. Ah, ¿verdad que en un momento hablo con Mía, no? ¿Hubo alguien más presente durante el ensayo? La verdad se quedó ahí sentada viéndolo todo. Esto ya lo leímos. ¿Alguien más? No, solo nosotros 4. Ok, sé que hay un diálogo en que Mía nos pregunta algo. En el último era donde era como... A ver. No, en el último nos dice como... Oye, si no pensáis bien, nos vamos a morir. Y yo, chale. O sea, Tan tú, pero válido. yo ya estoy muerto. Ok, aquí no es. Sé que hay un diálogo que Mía nos pregunta algo. Almorzamos sopita. Chuleta. Había vuelto. Ya, pero como tenía una reunión en la cabaña. Ah, ok. Acá, Momento. ¿no? Al menos no, no chuleta, no sopita. Acá está, Fénix. ¿Sí? No hay nada que te parezca un tanto extraño. Yo dije que un tanto impreciso, ¿no? ¿Qué tal si dices que es contradictorio? Sí que suena extraño ahora que lo menciona. Señor Manela, ¿Qué quieres? cuando fui al estudio 2 vi algo sobre la mesa. ¿Verdad que comieron chuleta? Me había olvidado. Cuando fui al estudio 2 vi algo sobre la mesa de la cabaña. Habían 2 platos iguales a los que hay en la zona del personal. ¿Quién almorzó ahí? Yo he visto, me la suda. Pero, Bueno, es que no es nada bueno, porque eso sí que no lo mencioné. ¡ay, qué asco! ¿Almorzó una chuleta? Bueno, necesitamos la molestia de cocinar, ¿no? Me iba a llevar a la cabaña con la idea de comerla más tarde. ¡Qué asco! Se nota que le gusta comer, tenía mis sospechas al respecto. Y bien, ¿cuándo se la comió exactamente? ¿Y cómo se la comió? Y la chuleta también. Daxito, loco, déjame sacar el screenshot. Listo, screenshot sacado. Qué miedo. ¿Nos vamos a enroscarnos durante la reunión? Y la diferente. Oye, acaba de contradecirse, ¿no? Dijo, no nos tomamos ¿Verdad, descanso. po? Yo acabo de decir, Sí, Una imagen mental que me llevaría a la tumba. ¡Un momento! Si se tomaron un descanso en la reunión, eso contradice tu propia declaración. Voy a insistir un poco más con eso. Viéndolo hasta ok, supongo que ahora le presiono. no, espérate. Acá. Ahí, No se tomaron ni un solo descanso. Uy, ni uno. Me la suda. ¿Por qué estará sudando tanto? Si tuviera alguna idea. ¡Un momento! Creo que sí tengo una idea. ¡Déjalo pasar! ¡Qué buena idea, Fénix! buena idea. ¡Un momento! Señor Manela acaba de contradecirse. ¿No le dijo a la corte que se comió esa chuleta durante un descanso? ¡Lol! ¡Lol! ¿Y bien? Oye, bueno. Uh, Y tú, Bli. doble. Señor Manila, ¿qué sabe de todo esto? ¿Por qué mierda está mintiendo? Oye, a mí me gustaría ser el juez, ese juez no hace nada. Así es la justicia generalmente. Mañana amanecimos presos todos, güey. Bueno, supongo que será este momento un breve descanso. Fénix, bien hecho. Si se tomaron un descanso, uno de los presentes pudo haber ido al estudio. Su señoría, solicita al testigo que declare ante la corte sobre este descanso. ¿De acuerdo? Señor Manila, su declaración, por favor. Uy. Ay, no, Edgeworth se está riendo. Esa maldita y sensual risa. El descanso. Ay, pero No estamos más un descanso. X.
Eso solo fueron 15 minutos. 15 minutos. Eso apenas 3 del tema duodécimo. Estoy hablando. No sé qué. No que porque alguien diga un comentario homicidio en la historia 1. LOL. Hacerle tiempo suficiente para que uno se como una chuleta. Grr. Grrr, Grr. grrr. No hagas Eso grrr quiere de decir- nuevo. Grrr. Ni siquiera sé que sea tiempo suficiente para eso, pero esa es mi opinión. Bien, procede el interrogatorio. Mi comentario fue muy inteligente. Gracias, juez. No hizo Queríamos nada. con usted el descanso. Y nos tomamos un descanso. ¿Y por qué no lo contó antes? ¿A qué hora exactamente se tomaron el descanso? Diría que alrededor de las 14:30 hasta las 14:45. Ay, mira, justo cuando mataron a alguien. Las 2:30. La hora de la muerte. Porque estoy hablando así. Entonces podría haber ido al estudio 1, matado a Tilo y regresado a la cabaña. Supongo que es posible en términos de tiempo. Yo ahí esperando, estoy campeando con la wea que vaya a decir, Julián. Estoy cambiando la pendeja que vaya a decir. ¿Qué hizo durante esos 15 minutos? ¡Me come la chuleta! ¿Qué más? Habían 2 platos sobre la mesa. Bueno, el otro de alta. Digo, altanera. Baltanera, la productora. Comer una chuleta en 15 minutos. Ah, tremendo speedrun. Algo sobre que es un asesinato. ¿Por qué lo dice? Oye, ya para la weá, deja de molestar a mi cliente, hijo de conche tu madre. Oye, no lo Señoría, sabe. dígale algo. ¡No es mi trabajo! ¡Es tu trabajo! Hasta aquí la declaración deja una cosa más clara que el agua. La gente presente en la cabaña no tuvo nada que ver con el asesinato. Ninguno de ellos pudo haber herido al estudio 1. No lo sé. ¿Qué? ¿So? Pero- ¿Sucede algo, señor Wright? ¿No estará insinuando que alguno de los presentes en la cabaña fue al estudio 1? Ujú. Y bien, señor Wright. Fanny, esto es crucial. Piénselo bien antes de responder. Yo nunca pienso. Dice usted ¿Usted que alguien de la cabaña fue al estudio 1? que se extorsionará a todos los que estaban en la cabaña. El juicio termina acá. Sin duda, el señor Ferrer será declarado culpable. El asesinato se produjo a las 2:30 exactamente, en el momento del descanso. En un lapso de 15 minutos, sin duda es posible cometer un asesinato. Ujú. Podría decirse que sí. ¡Es el principio! Ya puse al juez a dudar. Es imposible hablar gracias con usted, señor Wright. Puta que me hace reír. Ay, Chucurrumi. ¿A qué se refiere, Cuchurrumi? Estuvo haciendo los deberes, ¿no? Mira el acta de juicio. ¿El acta de juicio? Debes saber que entre las 2:15 y las 4 el camino entre los estudios estaba bloqueado. La cabeza de la, Ah, de es la una señora... ella. Ah, todo este tiempo le hicimos misgender. Ya, ¡Oh, Dios mío! le hicimos misgender. ¡Es gay! ¡No puede ser! ¡No! ¡En el PG! ¡No! No. Y justo el último día del mes y más encima. Ajá. ¿Cómo pudieron? Chucha, tenés razón. Cierto, el descanso se produjo justo en el momento de la muerte del señor Tío. Hola, mi vainilla, ¿cómo está mi vacunada? La vacunaron muy bien. Guau. Y le dieron churu porque es muy bonita. Dijo que la veterinaria le dio un besito. Porque la Oh. encontró muy bonita. Sin embargo, Anda a la cama que el padre está tomando agua y se va a enojar.
El camino de la cabaña a la escena del crimen está bloqueado. La cabeza de la señora Mora impedía el paso. En realidad es señor mono, pero Elford tiene razón. ¡Ah! Nunca le hicimos pinche. ¡Ah! Él le estaba Ah, haciendo el Miss Yo Gender. Y por algún motivo no tengo ganas de corregirlo. No tiene nada que responder, señor Roach. Bueno, pierde el asalto. Pero, ¡ay! Eh, Creo que ya hemos visto suficientes pruebas. Retírese. Quisiera eximir al señor Manera de permanecer en el estrado. ¿Qué? ¿Se terminó? Dios mío, tiene una coleta. De acuerdo, la opinión de la corte sobre el caso es la siguiente. Descubrimos que había varias personas en el estudio de 2 el día del asesinato. Sin embargo, también queda claro que ninguna de ellas pudo haber ido al estudio 1. Por lo tanto, no guardan relación alguna con el caso. Asimismo, en relación con la foto del samurái de acero, ¡Ah! dado el tamaño del disfraz, el único que pudo haberlo usado es el señor Ferrer. Lo único que falta es la evidencia contundente que demuestre su culpabilidad. Si la tuviéramos, me temo que tendría que declarar culpable al señor Ferrer. Su señoría. La fiscalía se complace en anunciar que tiene una prueba irrefutable. Un testigo. ¿Un testigo? ¡Y chucha! ¿Quién es ese testigo, señor Edgeworth? Ech. Mi testigo presenció el mismo momento en que el samurái de acero ensartó a la víctima. Puta. Va a Me traer lo al traje cabro de chico, los ¿verdad? cojones. Mire, ¡Orden! ¡Orden en la sala! Entiendo. La corte se tomó un receso de 10 minutos y luego se escuchará a su testigo. 10 minutos para chuletas. ¡Qué ricas chuletas! Se levanta la sesión para comer chuletas. Chuleta. Chuletas. 19 de octubre, 11 y 4, juzgado del distrito, vestíbulo de acusados número 1. ¿Qué hacemos ahora, Mía? Si todos los que estaban en la cabaña tienen una coartada. Bueno, lo siento, Fénix, creo que cagaste. Chale. ¡Mía! No me digas que te rindes. Si tú te rindes, ¿qué Esperanza queda para mí? Que no se malinterpreten. Nunca me rendí en un juicio. No me pasó una vía, una oportunidad. Durante tu interrogatorio solo una cosa quedó clara. La gente que estaba en la cabaña no pudo haber ido hasta el estudio 1. Creía que el asunto era más complejo. Pero me equivoqué. Chale. Es así de sencillo. ¿Qué me va a pasar ahora? Cierra los ojos. Francisco con Karma. ¿What? Un momento, tú aún no apareces. Tú aún no deberías aparecer. Desaparece follow, welcome. Bienvenido, bienvenida, bienvenida al stream. Hola. No, Dale, dale, dale. me da la impresión de que todas las personas del tiburón piensan que fui yo. Cree que soy un asesino. No, no diga eso, cosita fea. No se preocupe, señor Ferrer. ¿Qué días antes? Vamos a demostrarlo. Se lo garantizo. Ay, gracias por la postura. Confía en nosotros. Usted, sea usted mismo, sea fuerte. Supongo que usted es fuerza, ¿no? A fin de cuentas, es el samurái de acero, el héroe de todos los niños.
Vana. Gracias. Cosito. Vamos, Fénix. Vamos a la obra. Dijo manos, nos vamos. Sí, La sé, misma lo wea. puse mal. Por los niños. Te voy a contar, Sabal. Por los niños. ¡No! Vamos a por esos niños, Fénix. Mételos en la cárcel. Tíralos al sótano. La última vez que alguien dijo por los niños no acabaron muy bien. Se reanuda la sesión para el juicio del señor Leoncio Ferrer. La fiscalía tiene una inquietud. Dado que nuestro tipo es un niño de tierna edad y se trata de un caso de homicidio, ¿Ahora te importa el cabro chico? cállate. Nos preocupa que Bueno. la defensa provoque un trauma innecesario con su cruel y desalmado interrogatorio. Qué agradable ver a Edward subido al pedestal moral. Pero no tenemos alternativa. Sí, no llamarlo. La fiscalía llama a Toño Taku al estrado. ¡Soy otaku! ¿Verdad, Toño Taku? No llega. Soy ese. Sí. Señoría, ¿podría solicitarme una queja para que el testigo se suba a ella? ¿Claro? ¿Tiene sentido? Guardia, traiga una caja, una de las que trae las donas. Quiso autonoto. Testigo, indíquenos su nombre y qué grado cursa. Es muy toxito. ¡Testigo! Oye, te Sí. escuché. ¿Qué? ¿Tú piensas que por ser adulto puedes mandonearme así? ¿Toño? Responde a su pregunta, ¿sí? Señorita Maule, me llamo Toño Taku. Estoy en segundo grado. Sospecho que este día va a ser muy, muy largo. Señora Edward. Ah, recuerde que está hablando con un niño, la puta madre. Testigo, Toñito. Esto de la amabilidad le da algunos problemas. Te apersonaste, estuviste en el estudio Pulgar el día del incidente, ¿verdad? ¿Algún problema con eso? Por favor, cuéntanos lo que viste aquel día. ¿Cómo Vegeta quieres que le cuente a ti y al anciano barbudo de allá? Tan solo llámame, señor. ¡No me lleva, caballero barbudo! Va a ser larguísimo. ¿Cierto? Es estrictamente prohibido el uso de equipo fotográfico en el tribunal. Disculpa, su señoría. Dijo que no declararía si no la podía traerlo. Solicito un permiso especial si es posible. O sea que tuvo que negociar las condiciones con un niño y perdió. Oiga, me acaban de regalar esta cámara. Todavía no sé muy bien cómo se usa, pero la llevo conmigo a todas partes. Fénix. Me pregunto si habrá llevado la cámara el día del asesinato. Toma nota del Anota. asunto en el acta de juicio. Lo escribe en un papel. Le quita la cámara. Cámara de Toño. Una cámara digital moderna. Toño la lleva a todos lados. Aún está aprendiendo a usarla. ¡Mi cámara! Muy bien, Toño. Por favor, cuéntale a la corte qué fue lo que viste el día del incidente. Esquizofrenia. ¡Yay! Declaración testimonial. Y ahora que te tocará a ti. ¿Verdad? ¿Quería ver un ensayo de Samurai hacer alguna vez? Encontré un mapa en internet y lo estudié ese día. Pasé por el bosque lejos del camino para que la anciana no me atrapara. Estaba buscando el estudio, pero me perdí un poco durante media hora más o menos. Cuando llegué al estudio ya estaba el Samurai de acero. Pero mirante y justo frente a mí apareció el villano. Por supuesto, el Samurai de acero lo derribó. Si hubiera tenido mi cámara, habría sido la ocasión de tomar una foto, así que sí, oye. En fin, como no pude entrar al estudio, me fui a casa. Pero dijo que lleva la cámara a todos lados. Muy bien, la defensa puede iniciar el interrogatorio.
sea amable. Recuerde que está hablando un niño por la chucha. A decir verdad, este niño es más fuerte que muchos de los adultos presentes. El adolescente estoy bonito. A ver, veamos. Bueno, iré a ver el estadio. ¿Te gusta mucho el Samurai de Acero, no? ¡Claro que sí! Grabo todos los episodios y voy a todas las actuaciones en vivo. Impresionante. ¿Alguna vez fuiste al parque de atracciones? ¡Sí, obvio! Mi papá siempre me lleva a estos niños con sus papás presentes. Pobrecito. Sí, chucha. ¿Este día fue la primera vez que estuviste en el estudio? En realidad ya había ido un par de veces, pero nunca acierto el día de los ensayos. Y esa guardia siempre está ahí gritando. Claro, claro. Continúa, por favor. Tranqui, déjate, ya voy a llegar al tema. ¿Cómo se supone que hables si me interrumpes todo el tiempo, cielo? Insolente. Sobre el bosque, lejos del camino para que el anciano no me atrapara. ¿Lejos del camino? Sí, viste que los estudios están en medio de un valle. Si te alejas un poco del camino hay un bosque, ahí estaba yo. Entiendo. En fin. Estaba buscando el estudio. No creo que tengo que presionar acá, pero bueno. ¿No ocurre nada inusual mientras iba al estudio? ¿Inusual? ¿Por casualidad viste este mono? ¿Te refieres al señor mono? Sí, lo vi, pero no tenía la cabeza cortada. Entonces fuiste directo al estudio. Pero me perdí. Me perdí. Estoy perdido. ¿Te perdiste en el bosque? Oh. Sí, no tenía idea de por dónde estaba caminando. Sentí un gran alivio cuando vi la puerta azul del estudio. Pero adivina qué pasó luego. Cuando llegué al estudio, ahí estaba el samurái de acero. ¿El samurái de acero? Sí, estaba de pie junto a la puerta del estudio. Parecía que estaba pensando en algo antes de entrar. Luego abrió la puerta y entró. Ya veo. ¿Y después? Era alucinante y justo frente a mí apareció el villano. ¡Wow! ¿Qué tipo de villano era? Una persona un poco alto, delgado. ¿Estás seguro de que era un tipo? No sé, estaba bastante lejos. Vaya, está siendo demasiado imprecioso para mi gusto. La derribó. ¡Pum! ¿Qué le pasó al villano? Pues... Bueno, como que no se movía ni un poco, como si estuviera muerto. Debe ser muy profesional, que era un actor. Sí, supongo que sí. Yo le digo a mi cámara, voy a presentarle la cámara, pero prefiero presionar. Para ver si le saco más información. Si lo hubieras tenido, o sea que no tenías tu cámara en ese momento. No la tenía. Tampoco es que no tenga mano todo el tiempo. ¿En serio? El asesinato debe haberlo asustado y por eso se fue a casa. Phoenix, recuerda que es un niño. Háblale con simpatía, pero sé firme. Es fácil para ti decirlo. A ver. Cuando llegué, por supuesto, Samurai, si hubiera tenido mi cámara. Una bola digital todavía lleva a todos lados. Toño, lo que acabas de decir parece un poco extraño. ¿No dijiste antes que siempre llevas tu cámara digital donde sea que vayas? Lo dejaste bien claro. Oh. Cosita. Toño, aquí no debes mentir, lo comprendes, ¿no? Señor Wright, ¿se me pasó de un minuto? Ay, se me fue la mano con la presión. ¿Y qué es este aparato del que habla? Esta cámara digital. Oye, es el 2017, no tanto. No. Señor. Desde lejano 2017. Claro. Cuando yo era niño no teníamos cámaras. Ellos tallaban en piedras, Gishi. A verdad. Oye, es canónico. Es una cámara digital, señoría. Es como un tipo nuevo de cámara. ¿Qué es una cámara? ¿Cómo se lo explico? Por eso el Magna dibuja tanto, porque en su tiempo no había cámara, tenía que dibujar. Oye. Girl, me tratan feo. Te lo damos con cariño. ¿Entiendo? No entiende. En fin, Toño. No puedo creer que no llevaras tu cámara a una visita al estudio. Sí la llevaste, ¿verdad?
Right, deja de molestar al niño. Es un niño. No me importa si es un niño fiscal, nadie debe mentir en la corte. ¿A qué se refiere con eso de un fiscal? ¿Y bien, Toño? ¿Qué? ¿Qué querí? Sí, bueno, tenía la cámara y qué chucha. ¿Tienes algún problema? Esta es la caja. ¡Wow! Entonces tenías una cámara. ¿Y usaste esa cámara? ¿Iba a usarla? Estaba muy ocupado mirando. Mm. Ok. ¿Qué estabas mirando? Declaración del testigo. Lo que vi. Sí, llevaba la cámara conmigo, pero estaba enganchado con la acción. No podía quitarle el ojo de encima. El samurái de acero se lanza contra el villano. ¡Pam! Y luego el villano no se movió más. ¡Es súper fuerte! ¡El samurái de acero es lo máximo! Mm. ¿Eso es todo? Vaya, eso sí que fue breve. Bueno, su interrogatorio, señor Wright. No voy a presionarlo primero. A ver. ¿Y por qué no lo usaste? Ya, va, empezaste a wear al niño. Escucha, weón. Escucha. Ya lo sé porque estaba muy ocupado viendo lo que pasaba. No estaba enganchado con la acción. Entonces, ¿estabas viendo al samurái de acero? ¿Viste toda la pelea? Sí, claro. ¿No apartaste la vista ni una vez? No. Bien, entonces, cuéntanos qué pasó exactamente. Sí, ya voy a llegar a eso. El samurái de acero se lanza contra el villano. Pa. Entonces, ¿el villano lo atacó primero? Sí. ¿Qué clase de persona era este villano? Ya te dije, una persona, era una persona. ¿Cómo estaba vestido? Como que no me acuerdo. Estaba muy ocupado viendo a Samurai de Acero. Me entiendo. ¿Y qué pasó a continuación? Y luego el villano no se movió más. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque no se movía el villano. Pues porque el samurái de acero le impartió justicia. ¿Y cómo fue que lo hizo exactamente? Con una katana samurái y un puñetazo samurái y un piste samurái, una bofetada samurái. Algo así. Sigue siendo impreciso al respecto. ¡La lanza! ¡Preséntale la lanza! No puedo Se supone que la presentar lanza- cosas. Pero a ver si lo puedo añadir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me mires así, viejete. ¿Qué hago? Seguir insistiendo. Toño. ¿Qué? Me la quito. Hay algo que no me cuadra. Antes dijiste que no podías quitarle los ojos de encima a la acción. ¿Y qué? Sin embargo, te perdiste la parte más importante. ¡Ay, wear al niño, conchetumare! ¡Es un niño! ¡Está traumatizado! ¡Cállate vos! Déjame hacer mi pega. Vamos, ¿qué tipo de asesino usa una bofetada samurái? ¡Ay, ¡Esta! ¡Esta, weón! A lo que voy es a esto. Toño, puede que hayas visto una parte de la pelea del samurái de acero. Pero te perdiste el momento más importante, el golpe de gracia. ¡Orden! ¡Orden! Señor Wright. ¿Cómo es posible? ¿Puede explicarme cómo puede haber perdido algo tan crucial? Bueno, es justamente el asunto. Fénix, no te contradigas, pendejo, hijo de puta. Te estoy dando un trabajo, me estás haciendo mal. Piensa, ¿por qué Antonio no vio el clima de la pelea? ¿Por qué no estuvo ahí? Descífralo, weón. ¿Qué te cuesta? Su respuesta, señor Wright. Hemos determinado que este jovencito es un gran fanático del samurái de acero. ¿Por qué no iba a ver el clímax de la pelea? No podía mirar. Estaba mirando otra cosa. Yo creo que no podía mirar. A ver, ¿qué tengo de prueba?
Mi broche. Creo que El álbum. el álbum. Y las fotos de la batalla y escenas Quería sacar misteriosas. fotos del asunto y no podía. Sí, verdad. Porque no entendía la cámara. Ujú. Su señoría, tengo pruebas. No guardé, la puta madre. ¿Pruebas? Sí, su señoría. ¿Por qué Toño apartó la mirada de la pelea? En verdad lo dije yo, pero bueno. A ver, voy a presentar el álbum. Aquí está mi prueba. ¡Prueba! Yo creo que debiste haberle mostrado la cámara. Sí, creo que era la cámara. Ups. ¿Verdad? ¿Puedo intentar de nuevo? Se no demuestra absolutamente nada. ¡Ay, qué eres huevo, Fénix! ¡No perdí vida! ¡Vamos! A ver. Prueba la cámara. No. Aquí está mi prueba. Ah, no, sí. ¿O sí? ¿Qué es eso? ¡La cámara! El testigo declaró que recibió esta cámara hace poco. Sí, ya lo dijo. Y él no sabía muy bien cómo funcionaba. Yo ¡Claro! tampoco. Estaba intentando ver cómo funcionaba la cámara para sacar la foto. Pues. Y por Exacto. eso no miró. ¡Oh, qué tan inteligente usted, güey! Les voy a pegar. ¡Oh! Correcto, porque Toño estaría mirando una cosa en un momento crítico. Porque estaba mirando a la cámara. Estaba intentando tomar una foto. Oye. Y en el blanco. ¿Qué te pasa? ¿Te gusta humillar a niños pequeños? Mencionar, no humillar. Muy bien, Fénix. Eh, Finalmente hiciste algo bien en este caso. Oye. Fuiste muy astuto al descifrar que no podía quedarse ahí viendo a su héroe. Sin tomar una foto. Bien. Toño. Hay un solo motivo por el que podrías haber apartado la vista de la pelea. Y es que querías tomar una foto. Pero como acabas de recibir la cámara, aún no estabas acostumbrado a usarla. Por eso te perdiste el clímax de la pelea, ¿correcto? Sí. Oye, Fénix. Te apuesto lo que quiera de que oculta algo más. Haz que declare de nuevo. Claro. Mía, va en serio. Su señoría, la defensa solicita que Toño Taku vuelva a declarar. Oh, ¿de acuerdo? ¡Toño! ¡Toñito! ¿Podrías hablarnos de tu cámara? Le costaba. ¿Y por qué no tomaste una foto de la pelea? Bienvenida al mundo real, niño. Oye, pero Fénix, por la chicha, un cabrón chucha. Feliz por la chucha. No Sí, foto. tiene razón, vejete. El favorito cero acaba de escapar de la garra del villano. Así que levanté la cámara para tomar una foto. Pero el lente no se abrió a tiempo, así que me la perdí. Eso es todo lo que pasó. No le creo. Mm. ¿Hay algo extraño en su declaración, señor Wright? No estoy seguro. Pero de todos modos quisiera interrogarlo. No, No foto. ¿Una foto? vejete. ¡Digo de nuevo! Sí, te dije vejete, anciano de pelo pinchudo. Tiene como 24. Yo soy Manager Edward. ¡Es el cañón, por favor! Eso es lo que hablo de los adultos, son todos unos acomplejados. De mí no vas a estar hablando. ¡De mí ¡Y tampoco! tampoco! Bueno, ya basta de tratarlo como un niño. Declara, testigo, declara. Caru. Entonces, ¿sí viste el comienzo de la pelea? Ay, cabrón. Sí, Ay, cabrón. ¿notaste algo fuera de lo común? Bueno, a ver. Creo que el samurái de acero se movía un poco raro. ¿Se movía raro? Claro, estaba con la patita mala. Ante la cámara a tomar una foto. ¿Por qué no pudiste tomar una foto? Mi cámara nueva tiene demasiados botones, no puedo hacerla funcionar. Intenté tomar una foto de verdad que sí. Pero el lente no se abrió. ¿Cuándo se abrió el lente? Cuando se abrió el lente, ¿qué fue lo que viste? Bueno, a una persona tirada en el suelo y al samurái de acero. Eso fue todo lo que pasó. Sí.
¿Eso es todo? Sí, ya te dije que no puedo tomar una foto. Yo voy a tomar una tan pronto se abriera el lente. ¿De verdad no tomo una foto? Ni una. Voy a presionarlo. Pendejo de mierda. No, sin duda habría tomado una foto. Tiene que haber algo que pueda usar. ¡Toño! Escúchame bien, Toño Taku. Sé exactamente lo que ocurrió ese día. Si tomaste una foto. Oye, ¡Ay, caramba! caramba. Viene el blanco, creo. ¿Cómo lo supo? Tus mentiras no me engañan, Toño Taku. Es uno de mis poderes. ¡Wow! ¡Ay, qué bien me siento! ¡Impresionó a un niño! ¡Qué increíble, señor Roy! Sí, tome una foto. ¡Wow! Quizá puedas cambiar tu declaración para que quede constancia, Toño. Tomé varias fotos, pero ya era muy tarde, así que las borré. ¿Las borraste? Sí. ¿Por qué borrarías una foto de tu dorado samurái de acero en plena victoria? Bueno, ya sabes. Porque quería conservar una foto como esta. Tenía un álbum, weón. Cada vez coopera menos. Tengo que Bueno, encontrar tenía una copias contradicción digitales. clara. Ujú. O alguna prueba sólida. ¿Cómo voy a encontrar fallo en una declaración tan corta? Tiene que haber algo, saca, se quedó pegado. ¿Saca qué? Saca los tropos. Descubre el vuelta realmente. ¿Por qué cortaron la frase así? Mamá. Hubieran puesto el saca los trapos sucios en el otro cuadrito. Sí, what the fuck. Ok, creo que voy a presentar el álbum. Ay, casi presenta la insignia. Uy. Espera. Voy a guardar. Muy por si acaso. Me lleva la cachetada. ¿Cómo que borrarlas? Pendejo de mí. El pendejo no hace nada. A ver. ¡Toño! ¿Qué querí? Viejo, cada vez que empiezas con Toño después viene algo malo. Soy yo mandando el emoji ese de la carita, que es un corazón con una carita. Yo antes de contar el lore más desgarrador de mi OC. Si todo baja el niño. Tan solo quería agradecerte por haberme dado esto el otro día. ¿Qué? Ah, cierto. ¿Qué fue lo que me dijiste en aquel momento? Voy a todas las actuaciones en vivo. Siempre tomo una foto cuando el samurái de acero acepta el golpe final. Las tengo todas, jamás me pierdo una. Es la colección perfecta. Eso me encanta, yo llegando a contar. Hice este audio ahí en stage donde Nico muere y mando el emoji del corazoncito así como, hola. Toño, ¿de verdad sacaste una foto del samurái de acero de pie sobre su enemigo derrotado? Me cuesta creer que las borraras si de verdad lo hubieras tomado. ¿No las guardarías para tu álbum? Señor Roy. ¿De qué se trata este álbum? Este es el álbum del mundial. Se llama Oh, del 98, mi favorito. Me cayó el texto de samurái tatuado. O sea, supongo que por el tipo de letras, pero me da mucha risa. Yo haciendo cuadrar matemática en el cuaderno de matemática. Se llama La senda hacia la gloria. En verdad dice el álbum de samurái, pero bueno. Es una colección de fotos del samurái de acero, todas ellas tomadas por Toño Taku. Dice que es una colección perfecta de todas las batallas que ganó el samurái de acero. Oh, ya veo. ¿No le resulta muy extraño eso, señoría? Entre todas sus fotos del samurái de acero no hay ninguna de aquel día. ¿No orden? Señor Wright, ¿tienen alguna explicación? Si el samurái de acero acaba de vencer a su adversario. Ay. Sin duda, esta esperaría ver una foto de ese momento en el álbum. Eso mismo voy, señoría. Fénix. Creo que por fin descubrimos la verdad. ¿Y qué verdad? Mía, ¿estamos seguros de esto? ¿De verdad él...? Sí. Estoy casi segura que de que lo que piensas es correcto. Wow. Cuéntales, Fénix, cuéntales la verdad.
Señor Wright, explíquele al tribunal qué chucha pasa. ¿Por qué el álbum no incluye una foto del día del asesinato? ¿Por qué el niño borraría las fotos de que habría tomado? Porque el El samurái de samurái no acero no, ganó. no. Se me ocurre un solo motivo, su señoría. El samurái de acero no ganó. Por eso Toño borró la foto. O sea que el samurái de acero perdió. Es un ¡Qué chucha! perdedor. ¡Perdedor! Y el cabrón chico llorando. Y bien, Toño. Tengo razón, ¿no es así? ¡Di la verdad, Toño! ¡Di la verdad! ¡Deja de mentir! El villano derrotó al samurái de acero. No. No. Es imposible. El samurái de acero nunca pierde. Nunca pierde contra nadie, jamás. Su señoría, el testigo ha revelado todo con sus palabras. Había un motivo por el que nos mintió y nos dijo que no había tomado una foto. El mismo motivo por el que borró sus preciadas fotos. Para Toño era inconcebible que el samurái de acero cayera derrotado. Sin embargo, Toño fue el testigo de lo imposible. Vio a su héroe perder. Pero si admitirá lo que presenció, su visión del mundo se desmoronaría, no sé hablar. Por Voy a eso, destruir los sueños del niño en un tribunal, weón. por eso mintió y nos dijo que el samurái de acero ganó. No soportó la verdad. Tú no puedes con la verdad. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad. Porque cuando tu amigo muere... ¡Ay, corta el tri! La llamáis. Este es el barrio chino. Ay, te quiero mucho, Los Ah. Simpsons. Te quiero mucho, los Simpsons. Los ¡Orden! ¡Orden en la sala! Testigo, digo, Toñito, ¿acaso es cierto? extraño al Toñito, ya no volvió ese gato. Le pagué la operación y se fue, Julio. Le saqué los cocos y se fue. No. Dijo, ahora mi vida ya no tiene sentido, que no me puedo culiar a las señoritas. ¿Qué fue lo que viste? Cuéntale al tribunal. Es que... Bien hecho, señor Wright. Hizo llorar a un niño en plena corte. Culpen a Toño. culpen al cuchurrumí, weón. Culpen a Aquel mi día Toño. viste el samurái de acero perder una batalla. ¿No es así? El samurái de acero cayó al piso. Dejó de moverse. Pobrecito. Oh. Mi bebé. Mi hijo. ¡Orden! Repito, ¡orden! ¿Qué clase de jugada hace tal Wright? El samurái de acero es el asesino, no la víctima. Pero según la declaración del testigo, el samurái de acero fue quien cayó en batalla. ¡Tómate esa! Señor Wright, ¿qué está pasando? Pero Wright, eso no tiene sentido. Tú no tienes sentido. Parece que cometimos un grave error. Un error. Lo descocaron. El gato venía y se intentaba culiar a la gata de la vecina. Y como ese gato venía para esta casa, los vecinos nos empezaron a echar la culpa a nosotros y que lo tuve que operar. Y se fue, Oh. me traicionó. ¿A dónde quieres llegar? Si no fue la víctima, el samurái fue la víctima. Exacto. Sí, si analizamos y entendemos lo que en realidad pasó, todo es bastante sencillo. Al final de la pelea, el samurái de acero cayó al piso y quedó inmóvil. En otras palabras, el samurái de acero no fue el asesino, sino la víctima. ¿Acaso no lo ven? El martillo era el samurái de acero. El martillo. El martillo. Me había olvidado. ¡Orden! Repito, ¡orden! Entonces el samurái de acero que aparece en esa foto. Usted dice que el hombre que se puso el disfraz era la víctima del señor El Martillo. Exacto, su señoría. ¡El nombre más gracioso!
El martillo estuvo presente durante el ensayo de aquella mañana. Por ende, sabía de la lesión de Leoncio Ferrer. Había eso mismo, no sé hablar. Oh, espera. El señor Tío no estaba en el estudio 1 para ese entonces. Eso creíamos todos. Pero ¿recuerdan lo que declaró la señorita Vetusta? El día del asesinato llegué a la cabina de seguridad a las 1. ¿Acaso vi al pobre de Tigre? No. Se había ido al estudio antes de que yo regresara a mi puesto. El martillo dejó la zona del personal luego de almorzar. Sin embargo, nadie lo vio ir al estudio 1. Tampoco hay una foto que confirme ese hecho. Esperó a que el señor Ferrer se echara a dormir la siesta en su camerino. Y lo besó. Y luego se escabulló dentro para robar el disfraz del samurái de acero. Pero, ¿por qué habría semejante cosa? El cabro chico escuchando. Pues, no sé. Ahora entiendo. Ah, por eso perdió. Por eso perdió. Porque era el villano. Me pareció que el samurái de acero se movía un poco raro. Debía ser porque la persona con el disfraz no era él. Oye, gente. ¿Quién, yo? ¿Qué pasa? Todavía tengo material que quizás sirva, no lo borré. ¿Material? Sí, una foto que tomé con mi cámara digital. ¿Eh? ¿Qué? ¡No! Oh, niño de mierda. ¿A quién está ayudando? ¡No al Phoenix! ¡Cállate, niño! ¡Cállate, niña! Cállate, niño. Ay, mucho menos si me miras así. ¿Ahora? Aquí está, tomen. Menos mal la imprimí antes de venir. F. ¡Eh! F. No dice es, no es es. Bueno, aún con ese ángulo es casi imposible de discernir. Yo veo una F. La persona disfrazada podría ser cualquiera. ¿Qué opina el señor Wright? Concuerdo, señoría. La foto no es evidencia determinante. Una lástima, pero con esta imagen no resolvemos nada. La devolveré. Espera, Phoenix. ¿Mía? ¿Qué? Vuelve a mirar la foto. Ahí está Phoenix. Estos hombres no ven putas nada. Yo tengo que ver todo yo. ¡Tengo cataratas! ¿Qué? ¡Su! Vaya a la chucha. Señoría. ¿Me dejaría ver la foto una vez más? ¡No! ¡Es mía! Bueno, ya. Phoenix, muestra. Mira. Esa foto revela una cosa que altera. ¡Ay, me atoré! Me voy a morir de nuevo. Phoenix, me voy al cielo. Otra vez. ¡Wow! Esa foto revela una incongruencia que altera el desarrollo de los hechos. Encuentro la incongruencia en la foto. ¿Por qué me estoy hablando a mí mismo? ¿Eso es? Yo lo veo. ¿Por qué tú no? Veo. Esto, ¿no? ¿Es un 2? El estudio 2. Señoría, mire esto. Es mi dedo. ¡Es una puerta! Preste la atención al número que tiene la puerta. ¡El número! Yo pensé que era una F. ¡Hola, Draco! Hola. Ay, Hola, ay, Draco. ay. Hola. No, vas a decir eso nomás. Ok. De más está decir que no es un 1, ¿verdad, su señoría? Bueno, yo pensé que era una F. Me parece que el señor Edgeworth ya captó a lo que me refiero. ¿Por qué hablo tan lento? No me hables lento si entiendo. Es imposible. ¡Ah! ¿Qué mierda están hablando? Necesito que me expliquen. Yo no Contexto. entiendo nada. ¿Contexto? Utilizaré los planos del Se estudio. la traga sin pretexto. ¡Guau! ¡Guau! El cuerpo estalló aquí en el estudio 1. Ahora bien, ¿qué observamos en esta foto que se tomó momentos antes del asesinato? El número de la puerta no es 1. Su señoría, la verdadera escena del crimen es esta. El estudio 2. En el estudio 2.
en la zona del personal. Aquí, en el estudio 2. ¡Ya veo! Eso explicaría por qué la puerta de la foto tenía un 2. Ah, pues sí. Pues señoría, no es un detalle menor que el crimen se haya cometido en el estudio 2. La cabaña está allí, el camino estaba bloqueado, allí no se filma. El camino estaba... El camino estaba bloqueado. El camino que lleva a la cabaña estaba bloqueado. ¡Sí! ¡Ya sabemos! Ah, El pues camino sí, quedó bloqueado a las 14:15. O sea que la víctima fue al estudio 2 antes de esa hora. ¡Sí! ¡Debió ser! ¿Recuerdan la declaración del señor Salmanela? Hagamos memoria. Dijo que el grupo de la cabaña era inocente porque nadie podía llegar al estudio 1. Pero en efecto, lo contrario es verdad. ¿Ah? Los presentes en la cabaña son los únicos que podrían haber cometido el crimen. No había nadie más con acceso a la escena del crimen, el estudio 2. ¡Wow! Como recordarán, hay una cabaña en el estudio 2. Ahora bien, aquel día hubo una reunión en esa cabaña. Los participantes se tomaron un descanso que coincide con la hora del fallecimiento. Y mando a poner una moto y se me cae el stream. Durante aquel descanso, el señor Manera y la señorita Tanera comían chuletas afuera. Estuvieron en la escena del crimen. ¡Orden! ¡Orden! La defensa sostiene lo siguiente. La escena del crimen fue el estudio 2. La persona que la señora Vetusta vio fue la víctima, el Martillo. Por algún motivo, el señor Tillo robó el disfraz del samurái de acero. Y luego fue al estudio 2. Esto es una insensatez. El Martillo es la víctima. ¡La víctima! ¿Quién los llevaría a robar el disfraz de samurái de acero? ¿Acaso es una que lo hizo para encubrir su propio asesinato? Pues no, claro que no. Siquiera tienes pruebas. Enseña alguna prueba que demuestre que la víctima del martillo o el disfraz. Puedo O el probarlo. somnífero, el somnífero. Tengo la prueba aquí mismo en mi bolsillo. A ver, saca. Digo, muestra. ¡Wow! ¡De verdad, señor Wright! ¿Sí? De repente están tan sorprendidos que me siento mucho menos confiado. Pero creo que tengo razón. Esta es la prueba que demuestra que el señor El Martillo roba el disfraz. ¡La cabeza de mono! Ay, ay. Entonces la presentaba me moría. Acá está. ¡Un frasco de medicina vacío! Lo encontré sobre la mesa que estaba en la zona del personal. En la misma mesa donde comieron el señor Tillo y el señor Ferrer. La etiqueta dice somnífero, son pastillas para dormir. ¡Somnífero! El acusado, Leoncio Ferrer, pasó toda la tarde durmiendo. Y alguien lo drogó. El señor El Martillo. El cabro chico ahí todavía. No tiene nada que ver ya el cabrón chico. ¡Espera un momento! Ese frasco genera muchas incógnitas, ciertamente. No tiene huella. Pero no es prueba de que el señor Tillo lo haya usado. Pues señoría, tengo una idea. Analizar la sangre, huellas en el... ¿Por qué la sangre? Huellas en el frasco. Una idea, pues cuéntenos. Quiero que busquen huellas dactilares en el frasco. Si mi hipótesis es acertada, el envase tendrá las huellas del señor Tillo. Podría estar lo cierto. Muy bien, el frasco queda bajo custodia policial. Se entregó el frasco vacío al juez. La corte pone en pausa el proceso judicial de este caso por hoy. La declaración de Toño Taku reveló nuevos elementos que repercuten en el juicio. Es posible que los hechos no hayan transcurrido como pensábamos. Puede que el samurái de acero que la señora Vetusta vio haya sido la víctima, el Martillo. Jaja, qué nombre tan raro. Además, el crimen se cometió en el estudio 2, no en el estudio 1. Y también un motivo para que quienes estaban en la cabaña cometieran asesinato. Juez, ¿está bien? No, hacer esta voz muy seguido me mata. Sí, su señoría.
Déjeme descansar, señor Rey. ¿Qué motivaría al señor Tío a robar el disfraz del sombrero de acero? Además, ¿quién lo asesinó y por qué? Consígame la respuesta para mañana. Tarea para mañana. ¡Tiene mucha tarea! Señor Edgeworth. Eh, Debo reflexionar respecto a su postura en este caso. Ante todo, deberá reflexionar respecto a las sospechas que tiene el señor Leoncio Ferrer. lo que diga, señor. Su señoría. Este juicio se prolongará un día más. Es la última extensión permitida. Ay, no. Y el niño sigue aquí. Bien, se levanta la sesión. Ay, gracias a Dios, ya me está haciendo miedo. Eh, 19 de octubre, 14:47, jugado del distrito, vestíbulo Gustavo número 1. ¡Hola, Tatu! Hola, tú. Hola. Eso estuvo cerca. No salvó la campana, pero eso no importa. La verdad, pensé en escaparme del tribunal 3 veces, más o menos. ¡Yo también! ¿En serio? Pero se veía tan seguro. Es que somos actores también. ¡Ja! Quizás deba dedicarme a la actuación. Hubo 2 o 3 momentos en los que casi lo doy por muerto. Y yo también. No me dan mucha fe como mis abogados. Es una broma. Wow, ¿en serio? No, no era broma. Bueno, señor Ferrer, tenemos un último día para investigar. Le prometo que encontraremos al verdadero asesino antes de la sesión de mañana. Uy, qué bien, gracias. Continuará. Continuará. Según mi veces llamo 1 hora y media. ¿Le damos un poquito más? ¿Investigamos? Sí, qué generalmente no? le damos como 2 horas, 2 horas y media la última vez. Normalmente damos Así que- como 2 horas. Ujú. Digamos. Démosle nomás. 19 de octubre, 15:27, Buffett, Wright y Asociados. Uy, fue un día difícil, ¿o no, Mía? ¿En serio? Qué mal. Perdón por no haberte acompañado. No fueron 4 horas, Tatu. Son 4 horas cuando dibujo, no cuando streameo juegos. ¿Eh? ¡Maya! ¿Y qué pasó? Pues creo que averigüe quién es el culpable. Solo me queda descubrir el móvil y encontrar pruebas. ¡Wow! Increíble, Nick. Debido al sistema de juicios de primera instancia, mañana se cerrará el caso. De primera instancia. ¿A qué te refieres? Es el nuevo sistema judicial que se... ¡Ay, se me cayó algo! Que se adoptó hace 2 o 3 años. Habían tantos casos en el sistema que el gobierno decidió acelerar el proceso. Entonces, ¿ese sistema impide que los juicios duren más de 3 días? Exacto. Bueno, no perdamos tiempo. Eso es una locura. Al samurái de O acero. sea, meten preso a gente porque les da paja entender los casos, les da paja trabajar más. Claro, son políticos. No entiendo, Maya. ¿Qué motivaría al señor Tillo a robar el disfraz del samurái de acero? ¿Qué? O sea, que el tío era quien llevaba el disfraz. ¿Sí? Pero el señor Tillo fue la víctima, ni... ¿Para qué querría robárselo? Eso es lo que debo descubrir. A ver, la cuarta. Al final, ¿qué pasó con la declaración del director? Pues dejó en claro que tanto él como la productora estuvieran en la cabaña. Vaya. Lo que significa que alguno de los dos es el asesino. ¿En serio? ¿Por qué? Porque la verdadera escena del crimen fue el estudio 2 y la cabaña está ahí. ¿Qué? Ay, Maya siempre se sorprende tanto con todo. Bueno, no estaba presente. Yo ¿Alguna idea? estaba ahí. Dime, ¿notaste algo que pueda servir para la investigación? Cuando miraste aquí no puedo pensar con claridad. Por ende, no me doy cuenta de lo que pasó. Gracias por el resumen, Fénix. Así Ya que no veo. buena idea. ¿Y si vamos a hablar con Leoncio? O sea, Ferrer. Vamos a hablar. Hola, 19 de octubre, centro de detención.
Sala de visitas. Soy Lucio Ferrer. Señor Wright, se lució de nuevo. Muchas gracias. Ah, gracias. Me gustaría que no se emocionara tanto, parece que fuera a llorar. Wow, Nick, debes haber deslumbrado a tu público. A mí me gustaría que no me sonrieras así. Oye, Elifer, solo nos queda un día. O te vas preso, o te vas o te matan, no sé cómo funciona los juicios aquí. Hay que ¿Por qué aprovechar me bien tratan antes de que te así? mueras. ¿Por qué me tratan así? Aunque yo no puedo hacer nada para ayudarlo. Ay, yo ni sé si lo que hago sirve de mucho. Por favor, no es momento de andar riéndose. A ver. La productora Tanera. ¿Podría contarme más sobre la señora Tanera? Ah, la productora. Todos la respetan mucho en esta industria. Dicen que es una genio. Una gen... Ay, perdón. ¿Un genio? Perdón, es que Sí, una genio. Trabaja en los estudios globales desde 5 añitos. no la tengo. 5 añitos. Aunque se equivoque, nadie se atreve a llevarle la contraria. ¿Por qué? Bueno, desde que llegó a la empresa, no paramos de producir éxitos. Estudios Global estaba en las últimas, pero ella lo revivió y la hizo brillar. Ah, y... So, Ay, me dio hipo. Perdón. bueno, nada, olvídenlo, no dije nada. ¡La ayuda! Sospechoso. ¡Uy, ¡No que me se estás ayudando! Pero que me da penita. Son rumores, nada importante. Es importante. A ver. ¿Puede contarme lo que sepa hacerse del señor Manela? El director de las películas poco importantes para el mercado hogareño. Pero Tanera vio algo en su trabajo que le interesó Uy, un burrito. Perdón. Sí. y le presentó la idea del samurái de acero. Ahora el mundo entero conoce el nombre de Sal Manela. Burrito Pero- vegetariano, campestre. Pollo Pero mechado. según ella lo tiene sujetado con una correa corta. No puede alejarse mucho del camino que ella le marca sin asfixiarse. Entiendo que debo hacerle caso, pero vivir como un perro me parece demasiado. Yo creo que le gusta. A él le gusta y no se lo merece. Y el señor Tillo. Quería preguntarle sobre el señor Tillo. Antes era una estrella famosísima, ¿no? Pero de la nada desapareció de la faz de la Tierra. Ah, sí, tienes razón. De hecho, él fue mi modelo a seguir cuando recién empezaba en el rubro. Fíjate. Me cara como el chavo ahora. Porque la Maya dijo... y no me acuerdo qué dijo, pero sonó como algo del Chavo. Pero después nunca más quiso aceptar papeles, así que empezó a actuar en las producciones más modestas del estudio global. Eso. Tenía muchas ganas de que hiciera una secuela para Samurai Veraniego, Samurai de la Playa. Samurái de la playa. ¡Wow! Hace 5 años que decidió renunciar al estrellato. Bueno, ahora que lo pienso, al mismo tiempo que la señora Tanera empezó a trabajar en los estudios global. Sospechoso. Ujú, ¿Hace 5 años? hace 5 añitos. Solo tiene 5 años. Vamos al estudio. Dice, ¡ah, la vieja! Dice La vieja Estudio chancluda. global, puerta principal. Hola.
La vieja puta está muy callada hoy. Vaya, el lugar está muy tranquilo para variar. Señora, Nick, Esto es como un creepypasta. creo que anda con la guardia baja. en serio. Creo que hasta podríamos comernos las donas que tiene guardando en la cabina. Juan, tengo miedo. ¿Por qué no habla? Si comen, se mueren. ¡Dios, está viva! Señora, ¿está bien? Quería hablarle sobre Baltanera, la productora. Ah, los peces gordos del estudio la aman. La aman. Así que siempre se sale con la suya. La noto un poco resentida. No se llevan bien con la productora. Miren, la gente del estudio no quiere que hable de ella, así que no diré más. ¡Qué miedo que esté tan tranquila, señora! ¿Está bien? Sí, qué chucha. El director Manela. ¿Puedo preguntarle sobre el director Salmanela? ¿Sabes? Es un debilucho, un pusilánime, hace todo lo que tenés que decir. Es un pussy. Es un pussy. Sí, no puede ser. Lo trata como si fuera basura, pero creo que a él le gusta. Wow, dijimos lo mismo. ¿A quién le gustaría que lo trataran como basura? A él. No tiene sentido, ¿verdad, Nick? Eso no tiene sentido. No, para nada, Maya. Como que siento que a Félix le gustaría eso. No sé. No. Y el señor Tillo. Hablemos del señor Tillo. Oh. Escuché lo que dijiste. Oye, ven que atrevido. Pobrecito tío, ¿cómo no querés manchar su reputación de esa manera? Lo trataste como tilimpante, como el halcón. Yo jamás lo olvidaré. Ay, ahora sí que la hizo enojar. Escúchame bien, hijo de puta. No me olvido de ti que jamás haría ese tipo de cosas. Ya, pero no me ¿Tú crees que te pegues. robó el disfraz de Fred para dejarme seguido ante mí? No, yo jamás caeré tan bajo. Es imposible. Bueno, vamos a hacer el personal. Leoncio Ferrer. Supongo que también van a filmar. Bueno, los actores, uno está preso y el otro está muerto. Claro, Han pasado 3 días. igual no es como que hay mucha chance, Maya. Tenía ganas de volver a verlo en acción, aunque está muerto y otro está preso. El juicio terminará mañana. Luego podrás venir a ver las filmaciones. Sí, supongo. Así que es donde encontraste el fracto de somnífero, ¿verdad? Ajá. Me pregunto si habrá más pistas sobre el lugar. ¿Tibia? ¡No! ¡No se toca! Oh. ¡Chuta! Mm, Todavía están estas chuletas, llevan 3 días aquí. Aquí vivo, ahora. Perdóname, compa. No era mi intención asustarte. Yo creo que sí. Que no era su intención. Casi me da un infarto. A veces me dejo llevar por lo dramático. ¿Por qué le pusiste, por qué le diste pronombre neutro del drama? No, hermana. Hola, perdón. No había leído el chat, perdón. Hola, Eda. ¿Cómo estás? Welcome. Hola, Eda. Welcome. Debe ser el actor que llevo dentro. Soy todo un Leonardo DiCaprio. Sí, claro, Dramatic. Es que estaba buscando el local este creo que a los chulis les conté que acá está el KFC y Ajá, acá el ajá. PFC, que literalmente es el KFC, solo que le cambiaron una letra, que se llama Pollos Fritos Copiapó.
Pero literalmente todo es igual. Hasta el logo, cuando voy pasando con mi papá lo miramos. Entonces estaba buscándolo para ver si podía probar la comida. ¿Por qué vas a llorar, Dae? ¡Sí! ¡Existe! Pollo frito con piapo. Espérate, voy a buscar una foto y te la voy a mandar. Los pollos fritos, Copiapó, auspicia, Noxito. Claro, yo les hago promo. Encima lo veo Pollo porque chan. como acompaño a mi padre a comprar los remedios, está justo al frente donde compramos remedios. Lo voy a mandar a Chisus y lo voy a mandar al chat de Delta. A ver. Hoy sí son iguales. ¡No lo he mandado! ¡Que eres mentiroso! Lo busqué en Google, Noxito. Lo busqué en Google. Estás loco. Oye, pero me venden un sanguchito por 9 lucas. Bueno, 8.003 que me cobran el envío porque no está en Uber Eats. Me dije que me estaba viendo algo de comer. En fin, a fin de examinar el plato de aquella mesa, ya lleva como 4 días. Se va a echar a perder. Escriben into Oblivion. Pobre Dae. ¿Qué estás buscando más somníferos? Sí, compadre, rastros en realidad. Pagar. Hablemos. El plato. Entonces, perdón. ¿Cómo piensas hallar de somnífero? Para hacer un análisis exhaustivo, hay que llevar el plato a la comisaría. También puedo hacer una prueba rápida aquí mismo. El científico del equipo me dio un compuesto químico. Ay, Tiber, yo te Reaccionará ante la amo. presencia. Perdón. Reaccionará ante la presencia del somnífero. No, oye, compa, no me interrumpa mientras estoy dando mi discurso. Oye, compa, a mí no me va eso. ¡No, mi compa! Literal, oye, Dando creo besos, me daría Oye, un creo- beso. literal, así como, oye, creo que te volteaste las burbujas de pensamiento con la de... Lo escrito en el mundo dice a Torni, te voy a besar. Buenos días, Gancho. Creo que diste vuelta a la burbuja de texto y la de pensamiento. ¡Wow! Genial. Yo lo amo, ¿no? Eh, y bien, detective Tiber, ¿qué espera? Tiempo, compa, dame un momento. No, mi compa. No, mi compa, mi cuate. Usted, compa, estando pedo. ¿Me daría un beso? Bueno, resulta que el compuesto cambió de color luego de tocar el plato. ¡Wow! Entonces la comida que había en este plato tenía somnífero y está muy podrida. Pudría. Bueno, sí, así parece. Se agregó el plato. ¡No! ¡No quiero yo! Vas a llevar eso en el bolsillo. Plato con boca. ¿Cómo va la investigación? Ay, siendo sincero, brother, es un desastre con la D mayúscula. Pero no. Algunos piensan que deberíamos seguir adelante con el caso contra Ferrer. Y otros que deberíamos cambiar de sospechoso. ¿Y usted qué opina, detective Tiber? Yo no tengo ningún pensamiento en la cabeza. Míralo. ¿Tú crees que puede pensar? Mira, cuate, me duele admitirlo. Pero yo no creo que el señor Ferrer haya sido culpable. Siento lástima por el señor Edgeworth. Edward. El fiscal. ¿Qué waifu? ¿Maya? Yo quiero mucho a Maya. Oh. Oye, ¿por qué Feria digo, ¿y cómo está mi cuchurrumín? ¿Y cómo está mi churrumi? ¡Ay, está fuera de control! Es una fiera. Estaba hecho una fiera. En la comisaría hizo añicos un vaso desechable que tenía café Y hirviendo. se quemó, ¿no? Vaya. Se quemó hasta el alma, brother. ¡Guau, qué bueno! ¡Maya! No habrá quedado huellas del pobre vaso. Huellas. Ah, ¿qué pasó con el frasco vacío que enviaron a analizar? Ah, el frasco de somníferos. Este mismo.
tengo unas buenas noticias que darte al respecto. Tenía huellas de la víctima, el señor El Martillo. Significa que... Sí, la persona que me aferrar fue ni más ni menos que la víctima. Al final tenía razón. Se agregó el frasco de somníferos al acta del juicio. Me lo guardo de nuevo. ¡Mua! Le da un beso y se iba. ¿Vamos al camerino? No creo que haya alguien. ¡Ay! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué te importa? Digo, estaba limpiando el camerino nada más. ¿Y por Ajá. qué? Que come torta, cuñita, que no corta. No creo Oye, que, mira, esta weá ya lo está despidiendo. no creo que Sí, deba chucha. usarlo, así que... ¿Y por qué no? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, LF es inocente. Ya sé, estoy muy agradecida por todo lo que hicieron. Pero esta semana es el último episodio de la serie. ¿Y cómo van a grabar el episodio si el güey está muerto? Y el otro está en la cárcel. ¿Cómo lo van a grabar? Así no funciona. El señor Tillo. Quería preguntarte sobre el martillo. Perdón. ¿Sí? ¿Verdad que le hago yo la... ¡Ah, me empiezo! El día del asesinato. Él fue al estudio 2. ¿Qué? ¿No había ido al estudio 1? Se robó el cinta del samurái de acero, pinche ratero. ¿Por qué haría algo así? Ah, el rumor debe ser cierto entonces. ¿Qué rumor? Pues que la productora Baltanera tenía a Tillo bajo su control, por así decirlo. Sabía que había ese trapo sucio, al parecer. Él obedecía a cada una de sus órdenes. ¿Trapos sucios? Gracias, Maya, por no dejarme con la ¿Qué esquina. trapos sucios? Trapos sucios, o sea, cosas malas. No, pues sí sé, pero ¿qué cosas? Ya lo sé, no soy tonta. Pendeja. Hace 5 años el equipo estaba filmando una película protagonizada por Tillo. Estaban usando el estudio nuevo o el estudio 2. Pero hubo un accidente durante el rodaje. Luego de eso el estudio 2 no se usó nunca más. Dejaron el set tal y como estaba. Era un set, entonces la compañera parte de la escenografía. Oh. Quizás por eso está chueca esa reja que no quisimos investigar. Sí, estaba pensando lo mismo. ¿Cómo que el samurái de acero va a terminar? Pues sí, es increíble, pero a esta altura nada salvará el programa. Quien sea que haya matado al señor Tiro también se llevó la vida del samurái de acero. No, pues sí. Y ya no hay actores. Además, escuché que el estudio global va a cambiar su programación. Ya no quieren hacer programas para niños. ¿Qué? No sé, es una lástima, pero Estudios Global ya tomó la decisión. La política del estudio. Porque ya no quieren hacer programas para niños. Los peces gordos del estudio quieren olvidarse del samurái de acero. Quieren dejar atrás todo lo que pasó. Quieren que no se hable más al respecto, ¿entiendes? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Qué pasará con los niños que adoran al samurái de acero? Los ¡Y vamos yo, a qué matar pasará a con todos. ellos? Tranquila, Es como Capcom con Mega Man. No. estoy segura de que los niños estarán bien. Pronto encontrarán a su héroe para idolatrar. No estoy bien. No, Maya, te abrazo. Si el programa termina así sin más, me mato. Di algo. A ver, las pruebas valdrán más que 1000 palabras en esta situación. Mira esto, toma. ¿Esto? ¿El álbum quizá? Yo creo que el álbum. Sí, algo. ¿Qué es esta cosa? ¿Está toda fea? Un fan de la serie coleccionó todas estas fotos. Los niños adoran el samurái de acero. No está bien cancelar el programa para proteger la imagen de uno ejecutivo. Y yo creo que tú entiendes eso mejor que nadie. Tienes razón. Sí, pero ¿qué puedo hacer yo? Bueno, para empezar, ¿podrías contarme algo? ¿Qué es lo que Estudios Global intenta ocultar con tanto esmero? Cuéntame del accidente que ocurrió hace 5 años. ¿De acuerdo? Hace 5 ¡Guau! años. Qué fácil.
Fue Claro. así de fácil convencerla. ¿Puedes contarnos qué pasa? Esta bonita ya van a terminar el programa, ¿qué importa este abro el hocico? Me van a echar de seguro. ¿Puedes contarnos qué pasó hace 5 años? A ver, puedo decirte lo que escuché. Según dicen, hace 5 años alguien murió aquí y fue culpa de Tío. Alguien murió. Fue por accidente, obvio. Pero, en fin, la productora Baltanera lo tapar todo. Esos son los trapos sucios que usaba contra el señor Tío. Por eso que el señor Tío hacía todo lo que Baltanera le pedía. Y si es una venganza. Pero fue un accidente, ¿o no? ¿Por qué no lo hicieron público? El señor Tío era una estrella famosísima en aquel entonces. Todos temían que si la verdad salía a la luz, su carrera se viera perjudicada. Ah, ya veo. Ah, ya sé. Hay alguien aquí que sabe más al respecto, la señora Vetusta. Ella ya trabajaba para el estudio en esa época. Ay, la vieja Julia. Vamos a hablar con ella, nos va a decir 3 veces la wea, obvio. Si se digna hablarnos. Bueno, muchas gracias. Adiós. 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 La señora Vestusa sabe más. Señora Vestusa se lo comieron los... ¿Planea figurar mucho más tiempo? ¿Qué tanto les gusta el lugar? ¿Por qué no se quedan con mi trabajo? Parece que la vieja cotorra no está de buen ánimo. Todo está haciendo lo imposible por olvidar al tío. ¿Acaso no saben quién era llevó al estudio global a la cima? Pues tío, fue todo gracias a tío. Le está empezando a salir espuma de la boca, ni creo que no está vacunada. No, nos va a morder, qué asco. Quizás debamos alejarnos un poco. A ver. Abre el hocico, vieja Julia. Quería preguntarle sobre lo que pasó hace 5 años. Chale, Uf. ¿Quién te contó? ¿Dónde lo viste? pero estoy tomando agua, señora. Pues, ¿salón? Ah, se apellida Xiong. Nicole Xiong, la asistente con la que hablamos. Mira, Salón. China. Mira, se llama como Nico. Oh, un coño. O sea, no el apellido, solo el nombre. Ah. Ah, cierto. En fin, sí, sabemos del accidente. Sucedió cuando el martillo filmaba una escena. Mató a un hombre, ¿no es así? ¿Qué atreves? ¿Cómo se atreven a revelar los secretos ajenos? Ahorcar en el pasado de un difunto. Pero usted debe ser muy divertido. Ah, no, no, es mi obligación. Debo proteger al señor Ferrer. ¿Quién siempre dice que Tío robó el disfraz de Ferrer? ¿Es que lo robó? ¿En serio que crees que esa pataña? ¿O planea mostrarme alguna prueba que lo demuestre? ¿Una prueba que Tillo robó el disfraz de Ferrer? Ah, el somnífero, ¿no? Tiene las huellas. Sí, el Sí. somnífero. Siento decirlo, señora Vetusta, pero sí tengo una prueba. Y verá que el martillo robó el disfraz de Leoncio Ferrer. Esta es mi prueba. ¿Qué piensas probar con un simple frasquito? Es un frasco de somníferos y tiene las huellas dactilares del señor Tillo. ¿Y eso qué prueba? Seguramente Tío sufría de insomnio. ¿Tienes prueba de que le dio somnífero a Ferrer? El plato, supongo. El plato. El señor Ferrer almorzó una chuleta aquel día, ¿no es así? Pues sí, ¿qué tiene? Aquí tengo el plato que usó para comer. Tiene rastros de polvo que corresponden con los somníferos. ¿Por qué me muestras este plato todo podrido, huele horrible? Perdón. Ya veo. Pobrecito de ti. Lo que hiciste estuvo mal, tío. Ojalá encuentres paz. Señora Vestusta. Sí, está bien. Tú ganas. Hablaré. Estoy cansada, ¿sabes? Cansada de guardarme esto. Señora Vetusta. Tenías razón. Hace 5 años ocurrió un accidente. Un accidente fatal. Y lo peor es que un paparazzi tomó una foto de lo que pasó. Esa foto pues causó un buen escándalo. Y adivina quién solucionó todo. Era.
Esa mujer tiene lazos con la mafia. ¡Chale! Oh. Silenció el paparazzi. Oh. Oh, no. Así empezó el asunto. La encontraron muerto, hostigado, con Ya 3 le- balazos en la espalda. Estas cuestiones de que le dio un resfrío así, se fue a dormir y despertó con 5 balazos. Uy. Luego de eso, Tanera ganó mucho poder aquí en el estudio. Ya veo. Pero deben entender. El pobrecito de Pillo nunca quiso herir a nadie. Señora. Ah, perdón. Señora Vetusta. Dame un segundo. Pobre señora Vetusta. Toma, quédate con esto. ¿Eh? ¿Una fotografía? ¡Oh, weón! ¡Chale! Ah. ¿Momento? Chucha. Esta es la foto que mencioné. ¿Esa es la cabaña del estudio 2? Tío tenía que luchar contra un villano en la parte más alta de esas escaleras. Cuando tocó el otro actor, un hombre cayó sobre la cerca del cantero de flores. Pero, ¿cómo consiguió esto? Fue hace mucho tiempo. No tengo muchas ganas de hablar al respecto. Ya entiendo. Se agregó la fotografía de hace 5 años al acta del juicio. Muestra un accidente en el que estuvo involucrado el martillo. Bueno, ahora sabemos que fue un ajuste de cuentas. La puta madre. Y de la mafia. ¡De la mafia! 19 de octubre, entrada del estudio 1. Nick, repasemos lo que sucedió en el día del asesinato. El señor Tío se puso el libro del samurái de acero. Ujú, Luego se fue de aquí hacia el estudio 2, ¿no? ujú. Correcto. ¿Pero por qué? Me pregunto si alguien le habrá llamado. Quizás el director o la productora. Vamos al estudio 2. Hola. Se prende. No. El mafioso, aguas. Oye, Ni, es la señora Tanera. Hola. 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 Uy, le está Maya, pegando. no seas maleducada. Estoy mirando las nubes. Es todo lo que tiene para decir, según parece. A ver. Oiga, el señor Tío vino aquí el día del asesinato y... Tun, tun, tururun. Turu, turu, tu, turu, turu, tu. Quizás no me oíste. Estoy mirando las nubes. No me interesa hablar con ustedes. O sea, Rooney me está sacando de mi casillo. Supongo que no va a querer hablar nada. Le tendré que mostrar la foto. Cielos. Señor Ferrer no fue un asesino. No hace falta cancelar el programa del Samurái de Acero. ¡Sí! El Samurái de Acero ya me tiene un poco cansado. Fue usted. Nick, güey, ya, ella es la asesina. Me canceló el programa, me canceló todo, la odio. Santo cielo. Y el director. Quería hacer unas preguntas sobre el señor Manela. Si les parece necesario hablar de ese hombre, preferiría que lo hicieran en la cabaña. Sin mí. Por todos los cielos. Ok, voy a presentar la foto. Yo creo que la presento la foto y cortamos. Que ya Ya. vayamos a llegar a las 2 horas. Sí. Salud. Ni siquiera está mirando. ¿Dónde? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? De... Venus. ¿Qué? ¿El planeta? Fiera a la guardia de seguridad. Venus Vestusta. Cierto, en fin. Señora Tanera, usted evitó que los medios se enteraran de esto, ¿no?
Y lo aprovechó para controlar al señor Tillo. Qué viento. Unas 2 horitas más, nota tú. ¿Viento? Está soplando con fuerza, ¿no les parece? Tanto viento. Nos va a matar. Me interesa continuar con esta conversación. Sigamos hablando dentro de la cabaña. No creo que vayan a salir de la cabaña. La cabaña nos va a matar. ¿Entramos o lo dejamos para otro capítulo? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 2 horitas. Sí, 2 horitas. Podemos dejarlo Hasta para las otro. 11, hasta las 11, hasta las 11. Ya, hasta Sí, la 11. ya. Hasta que entremos al juicio. Sí, sí. Nos van a matar. Al fin llegaron. Bueno, ¿en qué estábamos hablando? Bueno, entonces... Esperen, vengo al tiro. Aprovechemos de ir a tomar agua y al baño. Vayan. ¡Ya vengo! ¡Pórtense bien! No. Podemos hacer... Mira, como el Magno no está diciendo nada, puede ser el Hola. Fein por ahora. ¿Qué? ¿Qué?
¿Por qué de ¿Ah? repente tiene ganas de hablar? No, yo lo hago. Señora Tanera. Se aprovechó del accidente. Chantajeaba al señor Tillo para que lo obedeciera, ¿no es así? Por eso hacía programas para niños a cambio de monedas. Mm, Nos van a matar. Uf, ¿Con qué ahora chantajeo, Pero es la verdad o no. O sea, lo que sucedió fue un accidente, sí. Pero usted lo usó para bajar el señor Tillo de la cima, para levantarle el estrellato. Yo no bajé a nadie de ningún lado. La carrera del martillo se desplomó por culpa suya. Pero usted causó todo, la amenazó. Pensar que todo pasó por accidente. Un momento. ¿De qué diantres hablas? Accidente esto, accidente lo otro. ¿Estás segura de que fue así? ¿A qué se refiere? ¿Acaso quieres que te haga un dibujo? Sí. Veamos, si no fue un accidente, ¿qué pudo ser? No. Imposible. ¿Quiere decir que el señor Tillo lo hizo a propósito? Sí, eso mismo dijo. Uy, qué lindo se ve de frente. oh, ¡está sudando! ¿Qué pruebas tiene? ¿Puede demostrarlo? Vas a compensar. ¿Me habrá dejado controlarle la vida durante 5 años por un mero accidente? Y les digo que fue un control absoluto. Pero la Guardia de Seguridad dijo que fue un accidente. A ver, la guardia es fan. Pues ella era muy fanática de ti. Hasta atacó al periodista que trajo la foto al estudio. Se la arrancó de las manos. ¿En serio? Lo dejó unos cuantos moretones también. ¡Wow! Así que por eso tenía la foto. Es una vieja tonta. Vieja Claro. puta. Con el negativo de la foto. El periodista podría haber creado otra copia. Pero no lo hizo. La única copia que existe es esa que tú tienes. Dámela, ahora. No. ¿Qué? Esa foto es de una prueba importante. ¡Oh, no! ¿Dónde estaban? ¡Uf! ¿Y ellos quiénes son? Profesionales. Se dedican a verse todo tipo de cosas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría desaparecer? Sí. Los van a matar. Adiós, Dare. ¡Ay! El juicio termina mañana, ¿no? Qué lástima. Es una pena que vayan a perdérselo. Dígame por qué. Y te imaginas, no prendo stream hasta la otra semana. Uf. No, que se desaparece. Uy. No prendo stream, no posteo, no actualizo nada. No, Noxito, no puedes. Mañana No. empieza el art fight. ¿Verdad? Mañana estoy chambeando y haciendo el art fight. ¡Uy! ¿Por qué le importa Demasiado tanto esta foto? Mañana te voy a sacar la chucha, Noxito, cuidado. Pues la creen. Mm. Estos son los trapos sucios del señor Tillo, ¿no? No me puedo desaparecer porque me quedan 2 referencias por terminar. Ujú. No puedes desaparecerte porque hay que jugar Deltarune. Ya sé que te También. importa más el Deltarune que nosotros, Magna. Y yo tengo motivos para vivir. Te quiero mucho, Porque sí, tenéis que hacer las reactivas nuevas. ¿verdad? Ujú. Chambea. Fuchu. Chambea. Uy. Venga, y tenéis Uy. tiempo hasta que terminemos el caso, así que no podéis llegar al último día pasándonos las reactivas. ¡Ay! Me trata. ¿Verdad? No puedes aparecer porque pierdes peluche. Es verdad. Y llega, lo mandan en diciembre. Si ves, no puedes morir hasta que te llegue. Claro. Y Tena está compitiendo por el Tumblr Sexy Man del. Yo me compraría el peluche de Tena 2026. si no fuera que me cobran $100 el envío. Ya te mandé donde podéis mandarlo a hacer por 10 lucas. Sí, pero me gusta weón a Fangamer. Ah, sí. ¿De qué le servirán a Baltanera? Ya tendrían tiempo de sobra de descubrir la respuesta en el lugar que les espera. Hasta nunca, amigos. Si tuviera una moneda por cada vez que hemos estado a punto de morir, tendría 2. En el caso anterior, igual casi nos mata el buen del. Uch.
Desaparezcan, muchachos. ¿Cómo se llama? El millonario este. El señor azul. No me Este. acuerdo cómo era su nombre. ¡Alto ahí! Oh, mi amor. Escuché todo, compa. ¡Baltanera! Ustedes se vienen a la comisaría conmigo, ahora mismo. Nos salvó. Mi héroe. Ay, nada más. De acuerdo. Parece que esta contienda se resolverá mañana en el tribunal. Lo espero con ansias. Mi héroe. Al amor. Wow, está bien, cuate. Cuate. Perdón si tardé mucho en hacer mi entrada. Tenía que ser dramático. No tengo mucha práctica en este tipo de cosas. Míralo, parece un perrito triste. No hagáis así. ¡Pa! No. Detective. Te nos van a meter una bomba en el correo. No digan eso, que lo que me compré en AliExpress me va a llegar pronto. Voy a recibirlo con miedo. Es la sorpresa del Pierrot peluche. Me compré un bolsito, estos típicos bolsitos que se compran las weanas de Yume Shipping para tenerlo lleno de chapitas. Porque el de No. estrella me gusta, pero igual como digo, no voy a tener espacio para llevar weas cuando vaya para los Santiago. Entonces me compré ese. Para llevar al Pierro, así que mire. Y me compré un mini tecladito para ponerme los shortcuts del Clip Studio. Pero si tienes la Nintendo Switch, podrías usar tu Joy-Con. Nah, ya lo compré, Magna. Muy tarde me Bueno, avisaste. cuidado con el Magna. El Magna le hace todo chorco, incluyendo los botones del microondas. Sí. Es divertido. Gracias. Oh, Tenía miedo, tenía mucho miedo. Estaba Paralizado y no me podía mover. ¡Ay! Acá trajeron un perro salchicha chico y estoy tratando de hacerlo pasear, y logré hacerlo pasear y en un punto lo empezaron a ladrar los perros y salió corriendo y yo tuve que correr con él y después estaba paralizado del miedo y no se podía mover ay, pobrecito. y no tuve que llevar en brazos, pero cada vez que lo dejaban en el suelo le decía, estaba paralizado del miedo y no me Y podía a mover. Dios bendiga internet. Ni os menciones, compa. Solo hacía mi trabajo. Detective. Perdón, es que siempre quise decir esa frase. Desde que Está bien empecé como bravo, detective. No. Bien, tengo una tarea que cumplir para hoy. Sé que pronto nos volveremos a ver. Detective, nos vas a dejar solos y ahora los mayores nos van a pagar sacar la chucha. No se vaya, señor, no. No son mi problema. Steven viviendo su vida Maya toda traumada. Detective, no se vaya. Vainilla, ¿te gusta la salsa barbecue? Ya falta poco para llegar al fondo de este asunto. ¿Y quién nos recibirá ahí? Altanera. Continuará. ¿Hay alguien en el stream? Me parece Sí. que ahora ha sido un buen momento. Sí, por eso Sí. está haciendo. ¿Hay alguien en el stream para tirarle Roy? Mm. O si tienen a alguien para recomendar. A ver, A déjame ver. ver si hay alguien. Yo tengo a la 11. Hay un tal Noxito. Este buen me que cae está streaming. mal, ojalá lo ganen pronto el conche su También madre. está la Dolly, Mándame el de la Monza. Yo creo que no la sigo. Jeje. Monse, VTuber. Pero no con BT, VTuber nomás. Y con ese, Monse, VTuber. ¿Qué quieres, vainilla? Déjame comerme mi sándwich. Perdón. Acá está. Enemigas con beneficio. ¿Qué está pasando en el stream de Monse? Que la Monse siempre se pone a ver doramas. Ah. Doramas de Yuri. Le gustan mucho. Hola, vainilla. Te manda saludos, Dae.
Ya, gente, nos vemos. Voy a intentar aprender mañana chambeando y a ver si hacemos algo del Artfight. Si no, Sí. nos veremos el viernes, porque el jueves veo series con mis padres. ¡Chao, chao! ¡Pórtense bien!